Refiere el Evangelio de hoy que estando Jesucristo para entrar en una población, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a lo lejos y les suplicaron que les curase la lepra. El Señor les dijo que se mostrasen a los sacerdotes, y cuando iban quedaron curados. Se pregunta por qué, pudiendo nuestro Salvador haberlos curado al instante, quiso que se mostrasen primeramente a los sacerdotes, y después los curó en el camino antes de llegar al templo. Un autor dice que previó Jesucristo que si los curaba desde un principio permaneciendo en aquel lugar, y conversando con los otros leprosos que les habían pegado la lepra, no tardarían en recaer en la misma enfermedad. Por esto quiso primeramente que partiesen de aquel lugar, y luego los sanó. Pero valga esta opinión lo que valiere, tratemos del sentido moral que podemos deducir del Evangelio. La lepra es figura del pecado, y así como ella es un mal contagioso, así las malas costumbres de los perversos inficionan a los que se juntan con ellos. Por esto aquellos leprosos que quieren curarse de la lepra, no curarán jamás de ella, si no se separan de las malas compañías. Según el Salmo que dice: con el santo serás santo, con el perverso te pervertirás. Oíd, pues, el asunto del presente discurso. Para vivir santamente es necesario evitar las malas compañías. Dice el Espíritu Santo que el amigo de los necios se asemejará a ellos. El amigo de los necios se hará semejante. Los cristianos que viven en desgracia de Dios son todos necios y locos, dignos, como decía el Padre Maestro de Ávila, de ser encerrados en la casa de los locos. Y qué locura mayor puede darse que creer que existe el infierno y vivir en pecado mortal. Pero el que contrae amistad con los necios se vuelve en breve semejante a ellos. Por más que oiga todos los sermones de los oradores sagrados, siempre será vicioso, según aquel adagio que dice: mueven más los ejemplos que las palabras. Por esto dijo el real profeta: con el santo serás santo. Y con el perverso te pervertirás, como hemos dicho antes. Escribe San Agustín que la familiaridad con los hombres viciosos comunica los vicios de que ellos adolecen, por lo cual decía el santo: huyamos de los malos amigos, no sea que del trato pasemos a la participación del vicio. Y Santo Tomás añade que es un medio muy útil para salvarnos el saber a quién debemos evitar. Una firme tutela de la salud es saber de quién huir. El real profeta dice: sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. En efecto, el hombre mientras vive camina entre tinieblas y por un camino lleno de tropiezos. Si a esto se junta un ángel malo, es decir, un mal compañero, que es peor que todos los demonios, que le persiga y le empuje hacia los precipicios, ¿cómo podrá evitar la muerte y la eterna condenación? Decía el filósofo Platón: el hombre será tal cuales sean las compañías que si quiere. Y San Juan Crisóstomo nos advirtió que si queremos conocer las costumbres del hombre, observemos con qué amigos trata, porque la amistad busca semejantes, o poco a poco los hace tales. ¿Quieres conocer al hombre? Atiende con qué amistades se acostumbra. La amistad o encuentra iguales, o los hace iguales. Esto suele suceder por dos razones. La primera, porque el amigo por complacer a su amigo procura imitarle. La segunda, porque, como dice Séneca, la naturaleza nos inclina a hacer lo que vemos hacer a otros. Y mucho antes lo dijo la Escritura. Se mezclaron con los gentiles y aprendieron sus obras. Escribe San Basilio que así como inficiona el aire que sale de lugares pestilentes, así se contraen los vicios sin que lo advirtamos en la conversación de los malos compañeros. De la misma manera que en los lugares pestilentes el aire, insensiblemente aspirado, comunica al cuerpo enfermedad oculta. Así también en la mala conversación se absorben grandes males, aunque al instante no se sienta el daño. San Bernardo observa que San Pedro negó a Jesucristo mientras estaba hablando con los enemigos del mismo Cristo. Estando con los ministros de la pasión del Señor, negó al Señor. Y en efecto, San Ambrosio dice: ¿cómo podrán inspirar a alguno amor a la castidad los malos compañeros que solo respiran impureza? ¿Cómo le inspirarán devoción a las cosas santas cuando siempre huyen de ellas? ¿Cómo podrán comunicarle la vergüenza de ofender a Dios cuando le están ofendiendo sin cesar? ¿Qué te demostrarán de castidad, la cual no tienen? ¿Qué de devoción, la cual no siguen? ¿Qué de vergüenza, la cual han arrojado? San Agustín dice de sí mismo que, cuando trataba con hombres viciosos que hacían alarde de sus mismos vicios, se sentía impelido a pecar sin vergüenza. Y después se gloriaba de lo mal que obraba, porque no pareciese que era menor que ellos. Me avergonzaba de ser vergonzoso. Por lo mismo nos advierte Isaías que no toquemos cosa inmunda, esto es, al hombre vicioso, porque nos volveremos como él.
No toquéis lo que está contaminado. El que tocare la pez se manchará con ella, y el que se junte con el soberbio se llenará de soberbia. Y lo mismo sucede respecto de los demás vicios. ¿Qué debemos, pues, practicar para perseverar en la santidad y no abandonar los caminos que nos trazó el Señor? El sabio responde que no solo debemos evitar los vicios de los hombres corrompidos, sino también guardarnos de seguir sus pasos y de andar por sus sendas. Aparta tu pie de sus caminos. Es decir, que debemos evitar su conversación, sus reuniones, sus convites y todas sus diversiones, y hasta rehusar sus dones, con los cuales procurarán atraernos para prendernos en las redes en que ellos se hallan envueltos, como nos advierte Salomón, en el mismo lugar. Hijo mío, por más que te halaguen los pecadores, no condesciendas con ellos. Caerá por ventura el ave en el lazo tendido en tierra si no hay quien lo arme. El demonio, pues, se vale de los malos amigos como de un cebo para prender a tantas almas en el lazo del pecado, como dice Jeremías. Mis enemigos me han cazado como a un ave sin motivo. Y así sucede en efecto. Y si no, preguntad a uno de esos malos compañeros. ¿Por qué has hecho caer en el pecado a aquel pobre joven con quien solías acompañarte? Por nada, os responderá. Quería verle hacer lo mismo que hacía yo. Del mismo ardid se vale el demonio, según San Efrén. Luego que ha cogido en su red alguna alma, la convierte en red, cebo o reclamo para engañar a otras. Apenas ha sido atrapada un alma, se convierte en lazo para engañar a otras. Por esto conviene, oyentes míos, huir como de la peste de la amistad de estos escorpiones del infierno. Es necesario abandonar la familiaridad con hombres viciosos y no comer ni conversar con ellos a menudo, ya que, como dice el apóstol, no podemos dejar de tratarlos alguna vez. De otro modo, tendríais que salir de este mundo. Pero bien podemos dejar de tener familiaridad con ellos. Ahora os he escrito que no os mezcléis, ni aun comáis con tales. Los he llamado escorpiones porque así los llama el profeta Ezequiel. Están contigo los subversores y habitas con escorpiones. ¿Os atreveríais vosotros a habitar en medio de los escorpiones? Pues con el mismo cuidado debéis huir de los amigos escandalosos que envenenan vuestras almas con sus malos ejemplos y palabras. Los enemigos del hombre son sus domésticos. Los malos amigos, cuando viven con demasiada familiaridad, son los enemigos perniciosos del alma. Por esto dice el eclesiástico. ¿Quién tendrá compasión del encantador mordido de la serpiente que maneja o de todos aquellos que se acercan a las fieras? Así también del que se junta con el malo. Si por el escándalo que nos dan quedamos contaminados y perdidos, ni Dios ni los hombres se compadecerán de nosotros, puesto que ya nos avisaron que nos guardásemos de él. Un solo compañero escandaloso basta para corromper a toda una sociedad de amigos. Por esto asegura San Pablo que un poco de levadura agria toda la masa. Y Santo Tomás, explicando estas palabras, afirma que un pecado de escándalo pervierte a toda la sociedad. Con un solo pecado de escándalo toda la sociedad se contamina. Con efecto, una máxima perversa de un hombre escandaloso es suficiente para infectar a cuantos la oyen. Los escandalosos son precisamente aquellos falsos profetas de quienes Jesucristo nos amonesta que nos guardemos. Guardaos de los falsos profetas. Los falsos profetas no solamente engañan con falsas profecías, sino también con máximas y doctrinas falsas que causan todavía más daño. Porque, como dice Séneca, dejan en el alma ciertas malas semillas que inducen al mal. Es evidente, como demuestra la experiencia y afirma San Pablo, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres de los que las escuchan. Jóvenes hay que rehúsan cometer un pecado porque temen a Dios, pero se acerca a ellos un mal compañero y les dice lo que dijo la serpiente a Eva. No moriréis. Esto es, no temas hacer eso porque lo hacen muchos. Tú eres joven y Dios se apiada de la juventud. Haz lo que nosotros hacemos y vivamos alegremente. Los que le oyen hablar de este modo se avergüenzan de no imitarle y de no ser desvergonzados como él. Sobre todo, debemos estar atentos cuando se enciende en nosotros alguna pasión y reflexionar a quién debemos pedir consejo. En tales casos, la misma pasión nos inclina a pedírselo a aquel que creemos nos lo dará más favorable al fomento de aquella pasión que nos domina. Pero de estos malos consejeros que no hablan según el Espíritu de Dios, debemos guardarnos más que de un enemigo encarnizado, porque la pasión unida al mal consejo puede precipitarnos en excesos horribles. Después que se hubiere calmado la pasión, conoceremos el error que hemos cometido y que el falso amigo nos ha engañado. Mas ya no podremos remediar el daño que su consejo nos causará.
Al contrario, el buen consejo de un amigo que nos habla según su conciencia y el temor de Dios le dictan. Nos hace evitar todo desorden y deja nuestra alma en una calma inalterable. Por esto nos advierte el Señor diciendo, apártate del hombre perverso y estarás lejos de obrar el mal. Y en los Proverbios nos dice, Dios es el mayor y el más antiguo amigo que tenemos, porque nos amó siempre, como nos lo dice por el profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado. Los hombres son amigos nuevos, o por decirlo mejor, de 4 días. Y no debemos dejar al amigo antiguo por seguir los consejos de los amigos nuevos, como nos lo advierte la Escritura. No dejes al amigo antiguo porque el nuevo no será semejante a él. Los amigos nuevos no nos aman, sino que nos aborrecen más que los mismos enemigos, porque no buscan nuestro bien como lo busca Dios, sino sus gustos y el placer de tener compañeros en el mal, especialmente cuando nos ven perdidos como lo están ellos. Pero, dirá alguno, yo no puedo separarme de mi amigo que me ha querido siempre bien, y sería un ingrato si le abandonase. Pero qué bien, ni qué ingratitud. Dios solo es el que nos quiere bien, puesto que quiere nuestra eterna felicidad. Aquel otro amigo quiere nuestra eterna perdición. Quiere que sigamos sus malos ejemplos, y nada le importa que nos condenemos. Por tanto, no es ingratitud abandonar al amigo que nos conduce a la perdición. La verdadera ingratitud es abandonar a Dios que nos crió, volver la espalda a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz y quiere nuestra salvación. Por esto debéis huir de estos malos amigos. Cierra tu oído con espinas y no escuches la lengua malvada. Y no prestarles oídos jamás, porque sus palabras solas son capaces de causar nuestra ruina. Y así cuando hablen malamente armaos de aspereza y reprendedlos, para que no solamente se vean rebatidos en su modo de pensar, sino que enmienden también su mala vida. De modo que no solo sean rechazados, escribe San Agustín, sino también compungidos. ¿Cuántos males causan los malos amigos a sus compañeros inocentes? Cuenta el padre Sabatino en su Luz Evangélica, que hallándose juntos un día 2 amigos, uno de ellos cometió un pecado por complacer al otro. Pero luego que se separó de él, murió repentinamente. El otro amigo, que nada sabía de su muerte, vio en sueños a su amigo con su traje acostumbrado e iba a abrazarle. Mas el amigo se le dejó ver cercado de llamas y comenzó a maldecir de él, echándole en cara que se había condenado por su causa. Con esta visión volvió él en sí, y escarmentado con la desgracia de su amigo, enmendó su vida. Pero entre tanto el otro infeliz se condenó, y no hay remedio para él, ni le habrá por toda la eternidad. Oyentes míos, ¿queréis salvaros? Dejad a los malos amigos que os sirven de tropiezo en el camino de la salvación. Buscad al amigo verdadero y antiguo que es Dios. Observad sus preceptos, si queréis ser felices y disfrutar para siempre de la gloria eterna.